La historia de un Kevin que consiguió graduarse de la Universidad de Física, aunque su camino fue graciosamente accidentado. Abróchense el cinturón, esto va a ser largo y lleno de historias. Yo estudiaba astrofísica en ese entonces, así que Kevin y yo teníamos algunos módulos en común. Su máster integrado en ingeniería física era un programa de 5 años, y por lo que pude seguirle la pista, terminó con más de 10 matrículas. Sí, le tomó más de 10 años graduarse. Yo presencié en persona la gloria de su Kevinez durante los 5 años que estuve allí. Al principio estaba en el mismo programa que él, pero luego tuve un cambio de corazón y decidí empezar de cero en astrofísica. Ahora, mi teoría era que dentro de su cabecita tenía un monito que golpea platillos, en lugar de un cerebro completamente funcional. Mis compañeros y amigos no están de acuerdo, están convencidos de que su cráneo está lleno de vacío y nada. Podrías gritarle en el oído izquierdo y alguien en su lado derecho no escucharía nada porque el sonido no tendría un medio para viajar. Lo siento, chiste de física. De hecho, una vez hicimos ese chiste delante de él, y se rió totalmente ajeno a lo que significaba, no lo entendió pese a llevar ya 4 años metido en una carrera universitaria de física. Así que intentaré escribir esto de forma cronológica porque algunos académicos quizá quieran estudiar la evolución de este fino espécimen a lo largo de los años. Y como bonus, les traeré 2 ocasiones en las que de verdad me explicó su proceso mental detrás de una acción que hizo. Un vistazo al cerebro de un Kevin, si quieren, y a cómo definitivamente no funciona. El primer encuentro, inicio del semestre en mi segundo año. Estoy frente al departamento de física, al sol, charlando con un amigo. Este tipo con una mochila colgando solo de un hombro, a pesar de que tiene 2 correas, se acerca a la entrada y grita, «¿Esto es el departamento de física?», le señalamos que sí. Empieza a marchar hacia la puerta, su mochila vacía se le resbala del hombro, baja por el brazo hasta casi tocar el suelo. Se detiene, la mira, se encoge de hombros y da el siguiente paso. Se tropieza con la segunda correa suelta de su propia mochila. Mientras intenta mantener el equilibrio haciendo ese baile raro que hace la gente cuando trata de no caerse, agarra lo único disponible, el cenicero de la entrada. Mi amigo y yo ahora solo miramos en silencio a este tipo, con las piernas abiertas en el suelo abrazando el cenicero. Se levanta y con una sonrisa boba dice, «Soy Kevin» y luego entra al edificio. Hasta ahí, todo bien, pudo haber sido un incidente aislado. Mala suerte con el nuevo, pensamos. Estábamos equivocados. Ahora, ese primer año yo no tuve clases con él, yo iba por mi segundo año y él era un novato, esto fue antes de que cambiara de carrera, pero escuché algunas historias que pasaron en clase sobre algún novato tonto y todavía no sabía que era el mismo tipo. Lo único que presencié fue esto, nuestra universidad estaba ubicada junto al mar, así que teníamos muchísimas gaviotas en el campus. Y cualquiera que asiste o asistió a una universidad en condiciones similares sabe que las gaviotas son un dolor de culo. Intentan robarte la comida y no se rinden. Así que todos, durante la primera semana, se sentaban afuera esperando a que los felices novatitos salieran del edificio con su almuerzo en la mano, solo para encontrarse con un ejército de gaviotas hambrientas que estaban al acecho y esperando en el techo. Listas para atacar. Esto me pasó a mí cuando era novato y a cada novato antes que yo desde siempre. Nadie les avisaba y nosotros solo disfrutábamos del espectáculo. Naturalmente, los novatos aprendían la lección, y como nosotros los estudiantes mayores, comían dentro del edificio y luego salían a estar afuera. Excepto, por supuesto, Kevin. Kevin no entendía por qué lo atacaban múltiples gaviotas casi todos los días. Insistía en almorzar afuera, hasta el punto de que ya íbamos por el segundo semestre y yo vi cómo le robaban el almuerzo docenas de veces, varios días seguidos, directamente de las manos, por una gaviota, y él gritándole al cielo, «¿Por qué me odian?». Su segundo año, ahora viene lo jugoso, cuando de verdad estaba sentado en el mismo salón que él. Un día Kevin decidió tomar apuntes en su laptop en vez de su cuaderno. 15 minutos antes de que terminara la clase, su laptop murió por no estar cargada y lo perdió todo. Mala suerte, a veces las cosas malas suceden, ¿no? Al día siguiente le pasó lo mismo. La clase se interrumpió a mitad por sus insultos y le pidieron que se fuera. Días después, entró al aula y está discutiendo con otro estudiante porque necesitaba su asiento porque estaba cerca de un enchufe y tenía que mantener la laptop cargada. Estarás pensando, aprendió. Pero entonces empieza a maldecir otra vez porque solo tenía la mitad del cargador, la parte que se conecta al enchufe. La otra mitad, la que tiene el transformador y se conecta a la laptop, estaba en su casa. En su enojo, arrancó y destrozó esa mitad del cable, era viejo y ya se estaba desarmando solo de todas formas, solo para encontrar la mitad del transformador en otro bolsillo de su mochila. Se sentó derrotado y simplemente se fue. 24 horas antes de un examen, me preguntó si yo tenía una calculadora científica extra que pudiera usar. Era requisito para rendir ese examen. Le dije que no, y que pidiera una en la biblioteca hoy, para no tener que preocuparse mañana antes del examen. Dijo, no, tranquilo, mi hermana debe haber tomado la mía de mi mochila, se la pido esta noche.
Al día siguiente está en pánico porque su hermana no la tenía y en la biblioteca se habían quedado sin calculadoras. Tuvo que rendir el examen sin una. Afuera me lo encuentro y le pregunto cómo le fue, y me dice que mal por la falta de calculadora, pero quiere mostrarme algunas respuestas que escribió en la hoja de borrador. Lo adivinaste, en ese exacto momento encontró la calculadora en su mochila. Vi cómo se le murió un poquito el alma. Estaba en su mochila todo el tiempo. Reprobó ese módulo. Una vez lo vi desesperado porque perdió su billetera, otra vez. Y con otra vez quiero decir, perdió su billetera un día, al día siguiente llevó una billetera distinta y también la perdió. En el mismo lugar, de la misma forma. Dejó la billetera en la bandeja de comida después de almorzar, que tenía que poner él mismo en esos carros para bandejas. 2 días seguidos puso la bandeja ahí con la billetera todavía encima. Ahora en su 3er año. Esta fue la historia destacada del año, porque si no, esta publicación se vuelve dolorosamente más larga. Nada de ese año se acerca a este único punto. Disfruten. Para entonces ya todo el mundo conocía a Kevin y la mayoría intentaba mantener cierta distancia. Porque, ya sabes, es Kevin. Íbamos 2 meses del primer semestre y Kevin se sienta a mi lado en clase. La única clase que tenemos en común, porque reprobó casi todos los módulos el año pasado. Se ve cansado y le pregunto si todo está bien. Su respuesta, sí, bro, este año ha sido más duro, tengo muchas más clases, mi horario semanal está completamente lleno. Y yo pienso, ¿cómo? Tiene que repetir los módulos reprobados y no puede inscribirse a nuevos hasta aprobar esos, así que su horario debería ser más o menos igual al del año pasado. Le pido ver su horario. Me entrega una hoja impresa desde la web de la universidad con el horario y yo simplemente digo, eres un imbécil. En mi universidad tienes varias clases que son la misma lección durante la semana. Cuando te inscribes, tienes que elegir a cuál vas a asistir cada semana. Tipo, física térmica, clase 1, 2, 3. Si eliges la clase 1 de física térmica, solo asistirías a una clase de física térmica marcada como clase 1. Las clases 2 y 3 eran exactamente la misma lección que la 1, pero en otro horario y día de esa semana. Este sistema permite a los estudiantes armar su propio horario al inscribirse. Por ejemplo, yo tenía un día libre y una tarde libre porque yo quise. Este imbécil estaba asistiendo a todas. Este pozo sin fondo de estupidez estaba asistiendo a todas las clases de todos los módulos, incluso los sábados, que están pensados para quienes trabajan. Y llevaba 2 meses con esto sin darse cuenta de que estaba escuchando lo mismo, asistiendo a la misma lección, palabra por palabra, 2, 3, 4 veces a la semana, dependiendo de cuántas clases hubiera abiertas para un módulo. Tenía tantos solapamientos que ni siquiera sería posible asistir a todo. Pero por lo visto, lo estaba intentando. Además, había sesiones prácticas que no empezaban hasta las últimas semanas del semestre y le dije todo esto, sabes que si asistes a este módulo el lunes y el jueves, no tienes que asistir a ninguna otra clase de ese módulo esa semana, ¿verdad? Porque las otras son solo repeticiones. Y estas sesiones prácticas recién empiezan en 2 semanas. Se queda boquiabierto y dice, ¿seguro? Por eso nadie estaba en el lugar de las prácticas cada mañana, pensé que yo estaba loco. Este payaso ha estado esperando en la puerta de los laboratorios a que haya clases que ni siquiera existen todavía, durante 2 meses. Le respondí, sin ofender, pero tú estás loco, ¿cómo se te ocurrió que ese horario era correcto en primer lugar? Ya no eres novato, deberías saber esto, no elegiste tus clases este año como en los años anteriores. Y además, todo lo que te acabo de decir está escrito aquí, en letra pequeña, pero está. Las diferentes clases, las fechas de cuando se hacen las prácticas. Solo tenías que leer la maldita cosa. Y él, súper feliz y con su misma sonrisa boba, me cuenta que en años anteriores solo seguía a la gente a las clases. Aquí viene lo mejor, confesó que en más de una ocasión confundió a un grupo de químicos o biólogos con un grupo de física y fue a sus clases, en otro edificio al otro lado del campus, que ni siquiera estaba cerca del edificio de física. Recién a mitad de la lección se daba cuenta de que no estaba en una clase de física. A veces porque lo que decía el profesor le parecía raro, otras porque no reconocía a ningún estudiante, y la mayoría tenía biología escrito en la espalda. Suspiró. Él sonreía y le parecía graciosísimo, casi estaba orgulloso. Yo me sentía derrotado y no podía creer lo que escuchaba. Esta publicación ya es lo suficientemente larga, creo. Escribiré la parte 2 si hay interés. Pero las cosas se escalan un poco hacia el final. Ahora me da risa, en ese entonces, no tanto. Actualización 1. Espero que a estas alturas ya haya quedado claro que este Kevin es un Kevin especial. Es Kevin de física. Solo que la física no le sentaba del todo bien, como estoy a punto de contar. Su 4º año y su proceso mental. Por si te lo preguntas, el problema de las gaviotas continuó durante todo su tiempo en la universidad. Concedido, era menos frecuente, pero todavía insistía en almorzar afuera de vez en cuando. Todavía insistía en tomar apuntes en su laptop y salir furioso cuando se apagaba por falta de batería de vez en cuando.
Así que un día Kevin aparece con un pie roto y un ojo hinchado. Obviamente, mis amigos y yo preguntamos qué pasó, si estaba bien. Lo asaltaron, se cayó de una bicicleta. Si crees que la respuesta va a ser algo estúpido, tienes razón. Al parecer iba caminando por la acera y un auto lo salpicó con agua. Por pura rabia, pateó una de esas bolas metálicas de concreto que el ayuntamiento pone en las veredas para que la gente no estacione ahí, de ahí el pie roto. Nos reímos, él se rió, era demasiado gracioso. Pero entonces dije, ¿y el ojo? Se empieza a reír todavía más mientras esperamos. Al final recupera el aire y dice, bueno, después de patear la bola y mostrarle el dedo al hijo de puta, me dolía tanto que perdí el equilibrio y me caí de cara contra el poste que sostenía una señal de detenerse. Te juro que lloré de risa, creo que todos lo hicimos. Le tomo la palabra, así que sí. Una tarde soleada estábamos afuera discutiendo un problema de matemáticas, medio oscuro que un amigo encontró en un libro viejo en la biblioteca. Sí, los físicos somos raros, nos divertimos discutiendo matemáticas, supéralo. De repente aparece Kevin. No dijo ni una palabra, ni siquiera hola, solo como que se quedó con nosotros. Lo único que recuerdo del problema es que era sobre melones, esto es importante. Un amigo está compartiendo su opinión y de la nada Kevin le grita yogur. Todos lo miramos y él dice, me gusta el yogur. Nosotros, ok, el yogur está bien, pero ¿qué tiene que ver con nada? Él se encoge de hombros. Más tarde fui a buscar agua con un amigo y Kevin vino también. Mi amigo le preguntó, ¿qué fue lo del yogur? Y dice, bueno, ustedes estaban hablando de melones, y los melones que más me gustan son las tetas, ¿sabes? Las que ves en el porno. Escuché que a veces cuando el tipo no puede correr se usan yogur. Así que dije que me gusta el yogur, ¿qué tiene de malo? Este fue el primer vistazo a cómo funciona su cerebro. No funciona. Es solo una cadena de pensamientos semi-aleatorios pero ligeramente correlacionados hasta que, eventualmente, ladra una palabra. Ni siquiera supe qué decirle, para ser honesto, así que me quedé en silencio. Noté que de vez en cuando también ladraba una palabra random y fuera de lugar en una conversación. Pero yo pensaba que lo hacía a propósito para ser grosero o para trolear, nadie jamás se tomaba esas palabras en serio. Vaya si estaba equivocado. Su quinto año y el segundo vistazo, y mi última interacción cara a cara con él. Yo estaba muy ocupado ese año y no tuve mucho tiempo de interactuar con él. Pero sí escuché una historia de cómo lo echaron de una fiesta porque le estaba contando a alguien cómo hipotéticamente violaría a una chica. Tipo paso por paso. Al parecer tenía el proceso muy pensado. Lo peor es que estaban hablando de perros o de lo que sea. Así que, si alguien tiene alguna idea de cómo su mente pasó de, me gustan los cachorros a ahora voy a explicar cómo violar, adelante, tu suposición es tan buena como la mía. Ahora, semana de finales del segundo semestre. Se acercaban mis últimos exámenes de esta carrera y yo vivía en la biblioteca. Ahí estaba con uno de mis amigos estudiando. La biblioteca estaba a reventar. Estábamos ocupando una mesa de 8 asientos porque estábamos esperando a unos estudiantes de física más jóvenes que nos habían contactado para pedir ayuda. Era normal, porque nosotros ya habíamos aprobado esos módulos y a menudo ofrecíamos ayuda, tal como nuestros compañeros mayores lo habían hecho con nosotros en el pasado. Cuando llegaron, quedó un asiento libre. Un rato después miro hacia la entrada, y nada menos, Kevin está intentando entrar a la biblioteca, por el lado de salida. Suspiro. Nuestra biblioteca tenía esos torniquetes como los del metro. Uno para entrar y uno para salir. Y él estaba perdiendo una batalla contra el torniquete de salida mientras intentaba entrar. Le señalo el otro torniquete. Me saluda sonriendo y sigue intentando entrar por la salida. Le señalo otra vez. Me vuelve a saludar y sigue luchando con él. Decido rendirme, a la mierda pensé, no es como si no estuvieran marcados con entrada y salida y hubiera una gran X roja encendida en el que él intentaba usar, mientras el otro tenía una gran flecha verde. La gente estaba entrando por el otro mientras él intentaba entrar. Tampoco captó esa pista. Con todo su alboroto, al final el personal de la biblioteca fue a ayudarlo y entró. Vino a nuestra mesa y preguntó si podía sentarse con nosotros, le dije, estamos estudiando para finales, puedes sentarte a estudiar, nada más. Sonrió, asintió y se sentó. Todos nos metimos en lo nuestro. Yo lo veía por el rabillo del ojo, sacó la laptop, sus apuntes y se detuvo, miró la mesa y entonces, bala. ¿Sabes? Como una oveja, porque es totalmente normal hacer eso. Todos en nuestra mesa lo miraron sorprendidos, la gente en otras mesas miró hacia nuestra mesa como si fuéramos un grupo rarísimo. Nadie dijo una palabra, él solo estaba sonriendo. Mi amigo y yo nos miramos e ignoramos lo que acababa de pasar, y los chicos jóvenes siguieron nuestro ejemplo. Cierra el ordenador y se queda ahí sentado, mirándonos. Me levanto y digo, voy a salir a tomar aire. Él me sigue. Afuera le pregunté, ¿qué fue lo que hiciste dentro? ¿Te das cuenta de que estabas en una biblioteca? Es semana de finales, la gente quiere y necesita estudiar.
Su respuesta fue esta: no conozco a la mayoría de la gente de la mesa, y como nadie decía nada, pensé que podía romper el hielo. El hielo es frío, así que estaba intentando pensar en cosas calientes. Me acordé de que la lana es caliente, y como las ovejas no hablan, tuve que balar. Me quedé sin palabras, estaba seguro de que me estaba troleando fuerte. Lo miraba y tenía esta expresión como si estuviera realmente preocupado de que la gente no estuviera hablando entre sí, y no se llevaran bien. ¿Qué? ¿Decidiste romper el hielo imitando a una oveja? ¿Estás drogado? Aprecio tu preocupación, pero estamos estudiando. Si quieres hablar con gente, vete a la cafetería, hay un montón de gente del departamento allí charlando. Me responde con una sonrisa: ok, gracias, nos vemos, y se va. Entro otra vez, le digo a la mesa que se fue y me señalan que dejó sus cosas. Supuse que volvería por ellas. No volvió. La biblioteca se las guardó hasta que me lo crucé 2 días después y estaba diciendo que debía haber perdido su mochila con su laptop y apuntes hace 2 días en el metro, o algo así, porque no la encontraba en casa. Le dije que sus cosas estaban en la biblioteca. Se quedó confundido. Le mencioné el incidente del válido. Algo hizo clic en su cerebro. Sonrió y dijo: bien, las recojo mañana, hoy no estoy estudiando igual, y se fue a casa. En el 6º año yo estaba trabajando en otra ciudad y no presencié nada especial. No hice esfuerzo por seguir al tanto de su kevinez. Alguien me comentó que reprobó un módulo porque entregó un informe que él escribió por sí mismo, pero puso otro nombre en vez del suyo. Cuando le preguntaron por qué, dijo que quería ver qué pasaba solo por diversión, ya que no había ningún estudiante con ese nombre inscrito en ese módulo. ¿El sentido de sus acciones? Ni idea, ningún sentido. En el 7º año yo estaba haciendo una segunda carrera en el extranjero, física médica, y en mis vacaciones volví a mi país y visité a unos amigos en esa universidad. Tuve un solo encuentro con él. Lo veo en la entrada del departamento de física. Hola, ¿cómo estás? Él está súper feliz de verme y me estrecha la mano y luego dice: hace tiempo que no te veo por aquí, y yo lo pongo al día con mi vida. Después le pregunto si termina su carrera ese año. Me responde: no, acabo de ver mi nota del examen de mecánica cuántica, saqué 1 de 20. Yo: eso es un módulo de 3er año, ¿cuántos intentos llevas ya? Y dice: 7, más o menos. Saqué 1 en todos. Para aliviar el ambiente le dije en broma: quizá deberías pedirle al profesor que deje de normalizar tu nota, chiste de matemática. Él se ríe, yo me río y sigo mi camino. Unas semanas después me entero de que intentó poner una queja contra el profesor por normalizar su nota y que era injusto. O sea, que cualquiera que entendiera el chiste puede ver lo completamente retrasado que fue. O sea, suspiro, el profesor no estaba normalizando su nota, eso ni siquiera es algo. ¿Era un chiste, mi chiste? Ok, voy a dejar el gran final para la parte 3, su tesis. Cómo se las arregló para escribir una tesis de forma ilegal y salirse con la suya, aunque lo pillaron por ser estúpido. Pero la universidad ya estaba tan metida en el desastre que creo que solo querían sacárselo de encima. Actualización 2. Aquí estamos, el gran final. Lo escuché de varias personas y todas dijeron prácticamente lo mismo, así que confío en que esto es real y que hubo poco o nada de adorno. Esto ocurrió durante sus últimos años de universidad. Como lo supe por terceros y su camino académico es un desastre, sé el orden de los eventos, pero no sé exactamente en qué año pasó. 8º, 9º, 10º, seguro que fue dentro de esos 3 años. Ahora sí, el final. Así que Kevin consiguió aprobar algunos módulos con los años. Ya fuera haciendo trampa o por pura suerte estúpida. Unos pocos módulos más fáciles se podían aprobar con un examen de opción múltiple o una presentación. La verdad, me sorprende mucho que nunca lo pillaran haciendo trampa. O si lo pillaron, se las arregló para mantenerlo en secreto y no ser expulsado de algún modo. Escuché algunas historias de presentaciones que hizo que eran horribles. Era abrir el PowerPoint equivocado sin darse cuenta al instante y recién lo notaba varias diapositivas después. Profesores y estudiantes súper confundidos porque no sabían qué demonios estaba haciendo. En fin, esos ya son detalles menores. Para que te permitieran escribir una tesis y graduarte, tenías que haber obtenido cierta cantidad de créditos por completar módulos. En nuestro caso, eran todos. Así que, en tu último año, planeabas con antelación, empezabas a buscar proyectos dentro de tu campo de interés, y al profesor especializado en ese campo en tu primer semestre. Si te aceptaba el profesor, empezabas a trabajar en tu proyecto en el segundo semestre, sin módulos, si habías aprobado todos los módulos del primer semestre y todos los de años anteriores. Espero que se entienda. Entonces Kevin tenía todos los módulos hechos excepto 2. Eso significa que no podía escribir su tesis. Pero eso es para simples mortales. Kevin de física es una leyenda y no iba a aceptar eso. Así que fue a ver a todos los profesores preguntando por posibles proyectos abiertos en los que pudiera trabajar. Todos y cada uno de los profesores lo rechazaban. No por falta de proyectos, no porque aún le faltaran 2 módulos, sino porque Kevin era, bueno, Kevin.
Lo conocían de clases y no querían tener nada que ver con él. Incluso algunos profesores que no lo tuvieron fueron advertidos por los demás. Eventualmente, encontró a una profesora que sí estaba dispuesta a hacer un proyecto con él. Incluso tenía este proyecto alineado con una empresa, y después de graduarse, lo contratarían al instante. Ella no lo conocía, era de un campo súper específico y hasta nosotros no teníamos muy claro quién era, porque nunca nos dio clase. En fin, empezaron a tener reuniones, a discutir el proyecto. Él tenía que entregar una carta de motivación y avisar a la facultad de sus intenciones, y la profesora también, para hacerlo oficial. Se reunió con gente de la empresa y todo eso. Ella le preguntó si tenía todos los créditos necesarios, él dijo que sí. Hasta ahí todo bien. La profesora cree que tiene un estudiante para su proyecto abierto, la empresa cree que ya tiene a su nuevo especialista de ese campo alineado, y Kevin cree que le ganó al sistema y consigue una tesis antes de tiempo. Todos felices. Kevin es vago, tardó un año en escribir una tesis pequeña y mediocre. Mientras tanto, seguía, en secreto, asistiendo a sus 2 últimos módulos y reprobando. Si hubiera aprobado esos módulos durante ese año, todo estaría bien, pero no lo hizo. Mis amigos le preguntaron qué iba a hacer, porque o lo iban a descubrir cuando presentara la tesis, o más tarde porque no podía obtener el diploma sin aprobar todos los módulos. La empresa contaba con que empezara a trabajar después de presentar la tesis y le exigirían el diploma para contratarlo. Kevin decide poner en marcha su plan ingenioso, entre tantas comillas como puedo escribir, pidió una extensión para la presentación de tesis, lo que le permitía presentar a finales de septiembre en vez de junio. Luego pagó por recuperatorios extra de esos 2 módulos, lo cual se permitía porque solo eran 2, y esos recuperatorios eran a inicios de septiembre. Según las reglas de la universidad, las notas de esos recuperatorios tenían que entregarse en 5 días laborables. Así que si aprobaba, tendría todos los créditos para el momento de la presentación de tesis. Genial, hasta que lo cagó. Así fue. Aprobó el primer módulo y reprobó el segundo. Como el segundo era súper difícil, decidió cambiarlo por este módulo del primer semestre muy oscuro que nadie toma jamás. Nuevo plan, en su mente, haría la presentación de la tesis y pondría excusas a la empresa sobre por qué no tenía su diploma. Trabajaría en la empresa mientras, discretamente, hacía su último módulo, que empezaba ahora en septiembre. Después de terminar ese módulo pediría el diploma y se lo llevaría a la empresa. Nadie se va a enterar, dijo. La verdad era bastante astuto, demasiado astuto para él, sin duda. Estoy casi seguro de que alguien se lo inventó y él solo seguía el plan. Ok, todo bien, llega el día de la presentación. Presenta su tesis por la mañana. Aprueba con mediocridad. Todo el mundo aprueba su tesis, ¿no? Se va después de almorzar a su módulo raro, facilito. Ahí es cuando todo se va al carajo. Por lo que me contaron, entra en el aula. El profesor aún no ha llegado, pero deja sus cosas en un escritorio. Mientras se sienta, entra la profesora. Se queda en shock porque la profesora no es otra que la supervisora de su proyecto. Lo reventaron. La profesora le preguntó qué estaba haciendo allí. Él intentó una excusa tipo que solo quería observar la clase. Mala idea, solo había un estudiante inscrito en esa clase y era él. Lo atraparon. Lo más ridículo de todo es que cuando te inscribes ves el tema principal del módulo y quién es el docente. Ni siquiera reconoció el nombre de su supervisora, que tenía que incluir en su tesis, cuando se inscribió en ese módulo. Se armó el infierno. La profesora fue a servicios académicos y a dirección. Nadie sabía qué hacer, no había regulaciones para esto. No había reglas para alguien que ya tiene la tesis hecha y todavía le faltan créditos de módulos. Congelaron la nota de su tesis. La empresa lo llamó para saber de la tesis y fijar fecha para su primer día. Él les contó todo con la esperanza de que lo esperaran porque ahora su nota de tesis estaba congelada. La empresa estaba furiosa con todo esto y ya no lo querían. También estaban furiosos con la universidad porque, ¿cómo es posible que nadie, ni un alma en esa universidad, se acordara de revisar su expediente para asegurarse de que realmente tenía los créditos necesarios? Esto iba a ser una pesadilla de relaciones públicas para la universidad. No puedes tener universidades tan despistadas con lo que pasa bajo su propio techo y creyendo lo que diga cualquier estudiante sin comprobar. Así que lo barrieron bajo la alfombra. Le permitieron tomar el módulo oscuro y lo aprobaron. Cuando aprobó, descongelaron su tesis, le dieron el diploma y lo mandaron a su camino para siempre. Y esta es la historia de cómo un Kevin consiguió su máster en física después de 10 años de subidas y bajadas. Mayormente bajadas. Edición 1. Solo quiero recordarles que, al final, Kevin sí hizo todos los créditos necesarios para que le otorgaran el título. Solo que lo hizo a lo Kevin, lento y fuera de orden, igual que los pensamientos en su cabeza. Edición 2. No puedo creer que me olvidé de esto. Estaba hablando con un colega y contándole lo de esta publicación y me recordó otra historia de Kevin, con este Kevin en particular. Un día estábamos trabajando en los laboratorios de física. Había laboratorios en el piso 0 y en el piso -1.
Mi amigo y yo estábamos en los labs del -1, y de repente se apagaron las luces. Todos los experimentos de toda la tarde se fueron a la basura. Entra un profesor al laboratorio y nos dice que guardemos y nos vayamos porque algún imbécil decidió enchufar un amperímetro en un tomacorriente. Hizo que todo el departamento de física se quedara sin electricidad, y se quemaran unos fusibles. En broma dijimos, apuesto a que fue Kevin. El profesor nos oyó y dijo, sí, fue un estudiante llamado Kevin, ustedes están metidos en esto, es una especie de broma que se hacen entre ustedes, y nosotros, no, él ni siquiera está en este laboratorio, no tenemos nada que ver con él. Al parecer, él estaba en los laboratorios del piso 0 e hizo esa estupidez. Cuando le preguntaron, dijo que el profesor les dijo que no enchufaran el amperímetro en los tomacorrientes porque haría un cortocircuito y él quería comprobar si era verdad. Reprobó ese módulo de laboratorio ahí mismo. No termina ahí. Al año siguiente, alguien escuchó la historia de cómo un tipo llamado Kevin apagó todo el departamento por el día, durante una práctica de laboratorio, y le preguntó si había sido él y si era cierto. Dijo que sí y procedió a mostrarles cómo lo hizo y adivina qué, pasó otra vez. Reprobó ese módulo ese año ahí mismo también. Más suspiros. Edición 3, el por qué nunca lo expulsaron de la universidad por reprobar tanto. En mi universidad, tenías 3 años para hacer un mínimo de créditos, equivalente a un año de créditos, de lo contrario, te ponían en algo parecido a probatoria. Sin embargo, muchos estudiantes encontraron un vacío legal. El año antes de que cayera el martillo, te inscribías en una carrera que fuera lo más similar posible a la tuya. Eso te permitía conservar tus créditos de ese año y luego volver a inscribirte en la carrera original. Y el reloj de la probatoria se reiniciaba a 0. Como eran transferencias internas, siempre se aprobaban al 100% y muchos estudiantes lo hacían todo el tiempo. De hecho, yo tenía otro Kevin en mi carrera, que no se graduó porque insistía en que el año en el que tenía que transferirse era el año que viene, aunque yo le demostré que no. En resumen, si te ponen en probatoria 2 veces, te banean y no puedes volver a matricularte en esa universidad. Era su segunda vez. Nunca llegó a terminar su carrera y ahora está baneado. Quizá algún día escriba sobre él. De hecho, cuando yo me fui, había un tipo que iba por su 16ª o 18ª matrícula. Era dueño de un bar y no tenía mucho tiempo para estudiar, pero de verdad quería un título de física, así que literalmente iba saltando de carrera cada 3 años. ¿Por qué no pidió el estatus de estudiante trabajador? La verdad, se me escapa. No es una universidad gratuita, pero es muy barata dependiendo de la comida y la vivienda.